Gente de Reproducciones.tv, a los seguidores que tenemos en diferentes latitudes, bueno, obviamente pues aquí en la ciudad de Chihuahua, pero en el estado de Chihuahua, Camargo, Saucillo, Parral, Ciudad Juárez, Delicias, en fin, y estados como Michoacán, Jalisco, Zacatecas, países, Argentina. Clarita, por cierto, te mando un abrazo, te mando un abrazo hasta Argentina, y también, bueno, en otros lados. Estoy acompañado de el líder de una organización nacional, binacional, que está visitando la ciudad de Chihuahua, pues trae una gira y una agenda sumamente estrecha, donde él viene a hablar de algo que a mí, en lo personal, ya me atrapó, es algo que ya definitivamente ya lo decidí, yo me sumo y quiero que nos hable Juan Iván Peña Neder, que es el líder nacional de México Republicano. Juan Iván, pues mucho gusto de que estés aquí en Chihuahua. Agradecerte muchísimo la posibilidad de dirigirme al importante auditorio de Red de Reproducciones TV para decirte lo que andamos haciendo y cómo queremos construir un nuevo espacio de participación política en el Estado. México Republicano. Estamos hablando últimamente en estas semanas, 4 o 5 semanas, aquí en Chihuahua ha andado México Republicano en los corrillos políticos. ¿Qué es México Republicano? Es una asociación civil que busca que mexicanos en Estados Unidos tengan candidaturas y crear un lobby en Washington. Y es una asociación civil que busca que mexicoamericanos voten en la elección, porque habemos quizás 8 millones, hay quizás 8 millones de mexicoamericanos viviendo en México que no han alcanzado la representación política que merecen en Estados Unidos, y es una organización que además quiere transformar profundamente el estado de cosas que prevalece. Queremos que haya capitalismo y libre mercado, queremos que el total de la propiedad privada se distribuya, queremos que haya un profundo cambio legal, que jueces y magistrados y ministros de la Corte sean electos y no impuestos. Queremos que los diputados respondan a la gente y no a los partidos, y queremos finalmente alcanzar una representación en el Congreso para detener esta enorme caída a la que nos ha llevado lo que nosotros denominamos oligarquía política, que no tiene que ver con si se es de un partido o de otro, simplemente tiene que ver con que es una burocracia que se entregó al poder político, en él vive y desea mantenerse sin estar retroalimentada por parte de la sociedad. Queremos que la clase media vote y queremos que la clase media gobierne. Bueno, en ese caso estás puntualizando de los mexicoamericanos que viven en Estados Unidos, los de ya no el Green Card, es Blue Card. Sí. Blue Passport, digamos. Blue Passport, o sea, los que tienen pasaporte azul tienen derecho a votar en Estados Unidos, obviamente a influir en las políticas estadounidenses. Bueno, pero ¿qué me hablas de México? Pues el mismo nombre, México Republicano. O sea, es una organización que está surgiendo, según lo que yo he escuchado, está surgiendo, pues está preocupada de la economía y las políticas públicas del país, ¿es correcto? Para nosotros, México trasciende su frontera y se convierte en una nación en 2 grandes territorios, Estados Unidos y México. Y creemos que el énfasis menos importante se les ha dado a los que están del otro lado. Y creemos que son la base para detonar el cambio en México. Pero en México, México Republicano es una organización que está en muchos territorios del país, en 20 estados de la República, en más de 160 ciudades, con comités municipales organizados, pretendiendo alcanzar que por primera vez en nuestra historia haya capitalismo, haya desarrollo, haya efectiva propiedad privada. Queremos reutilizar lo bueno del sistema norteamericano, adaptarlo con inteligencia al modelo mexicano y convertirnos en los socios no solo principales, que ya lo somos, sino los socios cualitativamente principales del mercado norteamericano. Por lo que hemos hecho una propuesta que ustedes podrán encontrar en mexicorepublicano.com, donde se esboza el único programa de rescate nacional que dice cómo el Producto Interno Bruto de México puede crecer rápidamente a 8 puntos y cómo el problema económico de México, sobre todo el problema económico de México, no se ve a sus faltas de
de capacidades o recursos, sino a la pésima planeación y a la enorme corrupción institucionalizada que no va a ser resuelta desde los partidos políticos actuales. Aquí intervengo. Eso me parece, es lo que me atrapa, pero ¿dónde me deja la partidocracia? Porque en el país la gente, las últimas 3 elecciones, pues se ha hablado de un hartazgo a la partidocracia. Sabemos que históricamente, como PRI, PAN, PRD, pues en la más reciente elección tuvieron que hacer una alianza para poder lograr algo. En este caso, surgen en las últimas 3 elecciones, pues el movimiento Morena. Entonces, ¿cómo es que va a influir México republicano ante esa figura? Fíjate qué cosa tan terrible lo que acabas de narrar. Me importa mucho más el hueso que la ideología. El PAN y el PRI, que fueron partidos que se enfrentaron por 50 años, el PRD, que postulaba una agenda de izquierda parecida a la que tiene Morena, son capaces de unirse para mantener presupuesto y chamba contra un movimiento popular que encabeza López Obrador, que sin duda gana una elección, pero que llega y es incapaz de conducir al país porque no ha desarrollado las capacidades críticas ni tiene el análisis económico adecuado para rescatar a México. Entonces nos encontramos con 4 partidos o con 3 partidos y un movimiento que fracasaron desde las instituciones vigentes, porque México extrañamente es uno de los estados más débiles del mundo. Y digo extrañamente porque los mexicanos creemos que el gobierno es muy poderoso, y en realidad el gobierno de México es muy débil. Un gobierno que no controla su territorio porque lo controla el narcotráfico, un gobierno que no puede dar garantía a sus ciudadanos porque cualquiera puede secuestrar y matar a los mexicanos sin que pase nada. Pueden llegar a una fiesta, sacarte, fusilarte en la esquina y nadie resolver el problema. Es un gobierno muy débil. Entonces tenemos que entender que la partidocracia como modelo ha dejado de funcionar, que el reparto de dinero del gobierno a los partidos políticos, el enorme costo del voto de despensa, el dinero que los partidos dan para que la gente vaya a votar, y el propio INE, que se hace ciego de estas prácticas, que no reconoce lo que en realidad cuesta una elección, te pone montos ridículos cuando los partidos gastan 30 o 40 veces más en movilizar, son instrumentos que ya no nos sirven. Y lo único que le queda al país es la enorme reserva ética, moral y política que representa la clase media y que en el norte del país va a dar la batalla por salvar a México. Y México republicano es eso, es un grupo de gente digna y decidida a cambiar las cosas y que tiene un programa técnico y político que habrá de darnos el resultado único que a los mexicanos nos interesa de momento, que haya dinero en las familias, que tengamos mejores ingresos, que nuestros hijos tengan un trabajo adecuado, que nuestra sociedad sea respetuosa de un Estado de Derecho que hoy no existe, y que la basura de constitución que tenemos, porque decimos en México tenemos las mejores leyes del mundo, y es cierto, vamos y copiamos una ley ecológica en Suecia que en México no se puede practicar a menos que el gobierno quiera mortificarte y entonces te aplica una ley. Todos en México violamos leyes que ni siquiera conocemos porque nuestro marco legal no tiene que ver con nuestra realidad. Pero todo eso que me estás mencionando, a mí me gusta, pues, para poderlo lograr, se tiene que cabildear, se tiene que presentar en el pleno de las cámaras, primero que nada, pues, una iniciativa, ¿no? Que esa iniciativa logre permear y se vote. Entonces, para poder llegar a las cámaras, ¿cuál va a ser la ruta? Me supongo que México Republicano pretende hacer ese cambio a través de las cámaras. Nosotros hemos distinguido 70 distritos electorales federales que no son dominados por el voto de despensa. O sea, que la lana que el gobierno mete para acarrear gente o los programas sociales que distribuye no hacen que la masa crítica gane esa elección. En esos 70 distritos estamos localizando a los mejores de entre los mexicanos, que no sean miembros de la clase política vigente, sino empresarios, trabajadores, dirigentes sociales, dirigentes religiosos, que representen lo mejor de México y que puedan ser candidatos a diputados por la vía independiente o a través de alianzas políticas que les permitan cohesionar en una asociación que la ley prevé, legislativa, y que tengamos cuando menos en esos 70 distritos 50 diputados federales altamente preparados y que se deban al interés de la sociedad, que defiendan las propuestas de México republicano. A ver, mi opinión personal en eso que acabas de mencionar, Juan, es que entonces tendríamos que irnos
posiblemente con la figura que se dio en la más reciente elección, que sería candidato externo de algún partido político, porque por la vía ciudadana es sumamente complicado. O sea, está comprobado que los candados que se establecen para que alguien que tenga los intereses como independiente, pues no lo logre. Pues esa es la realidad que estamos viendo. Entonces, México Republicano, ok, la propuesta es que sea por la vía ciudadana, pero si no se puede, cabe la posibilidad de que ustedes puedan ir en una alianza como candidato externo de algún partido. Sí, es una posibilidad. Lo cierto es que muchas de las imposibilidades a organizaciones regulares para nosotros pueden ser redimibles porque México Republicano, si bien no es un partido político, se comportará como una gran organización nacional que provea capacitación, recursos, dirección, disciplina y que actúe en los hechos como una sola unidad que permita que estos personajes se presenten a hacer trabajo objetivo de campo en los distritos, firmen con la asociación el compromiso de que respetarán su programa y entonces encontraremos la mejor vía para que sean diputados. El asunto es que México Republicano, ahorita que no hay posibilidad de gestionar un registro de partido político nacional, lleve diputados federales en 24, porque muy probablemente vamos a repetir un gobierno como el que estamos teniendo ahora y va a ser indispensable que haya una voz congruente, vinculada a los partidos políticos en Estados Unidos, porque son miembros de México Republicano formalmente integrados, dirigentes del Partido Republicano y Demócrata en México. Es Grisha Raeter, nuestro secretario general, que es el vocero del Partido Demócrata en México, y Larry Robin es nuestro asesor general, que es el representante del Partido Republicano en México, donde millones de norteamericanos votan. Están integrados como México-norteamericanos a esta posibilidad política y están firmemente defendiendo nuestro programa y están junto con nosotros construyendo patria a ambos lados de la frontera. Tienen entonces ustedes los ojos puestos al norte del país, específicamente en el estado de Chihuahua. Nosotros creemos que Chihuahua ha sido muchas veces el puntero de un cambio político. No, en la historia. Dramático. Para empezar, la república se debe a Chihuahua porque, ya lo dijo nuestro amado Fuentes Mares, México se refugió en el desierto y la república sobrevivió gracias a los esfuerzos de los chihuahuenses por preservarla. Así que un movimiento que se diga republicano tiene que reconocer que Chihuahua es parte fundamental de la república y estamos empezando a hacer república en Chihuahua y aquí vamos a hacer partido político, aquí sí lo permite la ley local en esta temporalidad y va a ser el primer partido político que México Republicano a nivel local constituya y será sin duda el antecedente del gran movimiento nacional que algún día se convertirá en partido político o que por algunas otras vías será el movimiento político más importante de México. Pues ahí lo tiene usted. México Republicano trae una propuesta muy interesante para, no nada más Chihuahua, para todo el país. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son ciudadanos para trabajar por los ciudadanos y para los ciudadanos. Entonces, no le pierda usted la huella a México Republicano. Ya lo mencionó, mexicorepublicano.com es su portal, que ustedes pueden ver ahí la estructura, cómo está conformado, en fin, toda la información que debe llevar una organización como la que está mencionando Juan Iván Peña, que es ahora el dirigente nacional de México Republicano. Te agradezco, Juan, por este espacio, esta entrevista. Bueno, al contrario, primero por tu activa participación en favor de México Republicano que declaraste al inicio de la entrevista. Definitivamente, y segundo, me atrapó. Por dirigirme a tu muy interesante auditorio que está en toda América y en gran parte del país. Muchísimas gracias. Pues usted ya sabe, comparta. Ahora sí le voy a pedir, mire, así, comparta este video porque necesitamos hacerle llegar a todas esas personas que toman conciencia de la situación que está viviendo en el país. Al menos a mí como ciudadano sí me preocupa el futuro que le voy a dejar a mis hijos. Yo soy Ramón Esparza, esto es redproducciones.tv y los veo en la siguiente entrevista. Por ahí voy a buscar al secretario general de México Republicano.